El vaquero ayudó a una chica apache olvidada. 15 años después, regresó con un ejército de guerreros. Sterling Rhodes estaba arreglando su valla cuando oyó los caballos. No eran caballos cualquiera, docenas de ellos avanzando en perfecta formación por el valle hacia su rancho. Entrecerró los ojos contra el sol de la mañana, esperando ver las caras conocidas de rancheros vecinos o quizás de comerciantes del pueblo. En cambio, lo que vio no tenía ningún sentido. Guerreros apaches, todo un grupo de guerra pintado para la batalla, cabalgando en silencio disciplinado hacia su propiedad. Pero esto era imposible. Los apaches no se habían visto por estas tierras en más de una década. Los tratados, los traslados forzados. Todos sabían que se habían ido para siempre. La mano de Sterling se movió instintivamente hacia su rifle, pero algo le detuvo en seco. Al frente de la formación iba una mujer. Su rostro parcialmente oculto por la pintura de guerra tradicional, pero sus ojos, esos ojos le miraban directamente con una intensidad que le puso la piel de gallina, como si le conociera, como si le hubiera estado buscando a él específicamente. El grupo de guerra se detuvo exactamente a 50 yardas de su valla, lo suficientemente cerca para atacar, pero lo bastante lejos para esperar. Sterling había vivido en la frontera el tiempo suficiente para saber que los grupos de guerra apaches no se detenían a charlar. Atacaron con rapidez, decisión y sin previo aviso. Y sin embargo, allí estaban, inmóviles como estatuas, todas las miradas puestas en su líder femenina mientras ella seguía estudiándole con esos ojos inquietantemente familiares. Luego hizo algo que rompió todas las reglas que Sterling creía saber sobre la guerra apache. Ella desmontó sola y comenzó a caminar hacia él, con las manos visibles y vacías en lo que solo podía describirse como un gesto de paz. Pero eso no era lo más extraño. Al acercarse, la respiración de Sterling se cortó en la garganta. Porque en algún lugar enterrado en lo más profundo de su memoria, reconoció esos ojos. Ojos que no había visto en 15 largos años. Ojos que pertenecían a alguien que no podía estar delante de él en ese momento. La mujer se detuvo justo fuera de su valla y pronunció una sola palabra que hizo que el mundo de Sterling se inclinara sobre su eje. Sterling. Sabía su nombre, pero más que eso, lo decía como alguien que lo llevaba mucho tiempo llevando en su corazón. La mente de Sterling iba a mil mientras miraba a la mujer frente a él. 15 años es mucho tiempo, pero hay caras que nunca se desvanecen de la memoria. Algunas deudas nunca desaparecen del todo. La mujer que estaba en su valla vestía ropa tradicional apache mezclada con accesorios modernos de cuero. La pintura de guerra cubría la mitad de su rostro, pero no podía ocultar la cicatriz que iba desde su sien izquierda hasta la mandíbula. Una cicatriz que Sterling recordaba demasiado bien. Esta era Ayanna, la niña de 12 años apenas viva que había encontrado sangrando e inconsciente cerca del arroyo detrás de su propiedad hace 15 años. «¿Lo recuerdas?», dijo en voz baja, viendo cómo el reconocimiento aparecía en sus ojos. Su inglés era impecable ahora, apenas con un rastro de acento. «Bien. No estaba seguro de que lo hicieras». La garganta de Sterling se sentía seca como el polvo. «Ayanna, pero ¿cómo?». El soldado dijo: «Vuestra gente fue reubicada, todos ellos, a las tierras de la reserva en territorio de Oklahoma». Una sonrisa amarga cruzó sus labios. Los soldados dijeron muchas cosas. La mayoría eran mentiras. Señaló a los guerreros montados detrás de ella. Estos hombres no son del territorio de Oklahoma. Pertenecen a 7 tribus diferentes unidas bajo un solo propósito. Los ojos de Sterling recorrieron de nuevo al grupo de guerra. Esta vez, notando detalles que antes se había perdido. Los guerreros no eran todos apaches. Diferentes marcas tribales, diferentes armas, diferentes estilos de vestimenta. Esto no era una partida de guerra tribal. Era algo completamente distinto, algo que no debería existir. ¿Qué propósito?, preguntó Sterling, aunque una parte de él temía la respuesta. Justicia, respondió Ayanna simplemente, pero no del tipo que uno podría esperar. Metió la mano en una bolsa de cuero a su lado y sacó algo que hizo que la sangre de Sterling se helara. Era un trozo de papel, de aspecto oficial, con varios sellos de cera en la parte inferior. Incluso desde lejos, podía ver el membrete. Bittman Trading Company, División Legal. Hace 3 días, Elias Bittman presentó una reclamación contra tu rancho, dijo Ayanna, mostrando el documento.
Dice que le debes $800 en deudas impagadas. Dinero supuestamente pedido prestado hace 2 años para pienso para ganado y suministros para el invierno. La mandíbula de Sterling se tensó. Eso es mentira. Nunca he tomado prestado un aroma de Bitman ni de nadie más. Pago todo en efectivo. Lo sé, dijo Ayanna con calma. Porque he pasado los últimos 2 años investigando a Elias Bitman y sus prácticas empresariales. Este es el rancho número 17 que intenta reclamar usando papeles de deuda falsificados. Las otras 16 familias no tuvieron tanta suerte como tú vas a tener. Sterling sintió como el suelo se movía bajo sus pies. No era una visita social ni una reunión nostálgica. Esto era algo mucho más complejo e infinitamente más peligroso. ¿Qué pasó con las otras 16 familias? Preguntó, aunque sospechaba que ya lo sabía. Los ojos de Ayanna se endurecieron. Lo perdieron todo. Sus tierras, sus casas, su ganado. Bitman tiene un abogado muy convincente y un juez que no hace preguntas. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Pero cometió un error crítico al elegir tu rancho. ¿Qué error? Eligió robar al único hombre que me salvó la vida. Y eso, dijo Ayanna, es una deuda que nunca podré dejar sin pagar. El peso de las palabras de Ayanna se posó sobre Sterling como una manta pesada. Siempre supo que Elias Bitman era despiadado. Pero este nivel de robo sistemático superaba todo lo que había imaginado. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Sterling, estudiando el rostro de Ayanna. El niño asustado y roto al que había cuidado hasta recuperarse se había ido, reemplazado por alguien que irradiaba autoridad silenciosa e inteligencia peligrosa. Porque después de que me salvaste, no desaparecí en la nada, respondió Ayanna. Aprendí, estudié, me convertí en todo lo que necesitaba para sobrevivir en ambos mundos, el tuyo y el mío, señaló a sus guerreras. Estos hombres no me siguen por linaje o tradición. Me siguen porque les he dado algo más valioso que cualquier cosa que Whitman pueda ofrecer, que es el propósito y las habilidades para lograrlo. La expresión de Ayanna se volvió seria. No desaparecí hace 15 años, Sterling. Me fui al este, a colegios en St. Louis y Chicago. Aprendí derecho, negocios, estrategia. Descubrí cómo actúan hombres como Bitman, cómo usan papeles legales y funcionarios corruptos para robar lo que no les pertenece. Sterling sintió que su mundo volvía a cambiar. La pequeña apache que recordaba no sabía leer inglés, apenas lo hablaba. Ahora estaba frente a él discutiendo estrategia legal con la confianza de una profesional cualificada. Entonces, ¿qué es exactamente lo que propones?, preguntó. Mañana por la mañana, Whitman planea llegar aquí con el sheriff Morrison y una orden judicial para confiscar sus bienes, dijo Ayanna. Esperan que estés solo, indefenso, sin forma de demostrar que los papeles de la deuda son falsificados. A Sterling se le encogió el estómago. Mañana era sábado. El banco no estaría abierto. No hay forma de reunir testigos ni documentación. Estaba perfectamente planeado. Pero no vas a estar sola, continuó Ayanna. Porque tengo algo que Whitman no sabe que existe, silbó con fuerza, y uno de los guerreros se acercó, llevando una bolsa de cuero. De la bolsa, Ayanna sacó una gruesa carpeta de documentos, declaraciones de las 16 familias a las que Bitman ha engañado, copias de los contratos originales de préstamo, los reales antes de que fueran alterados, registros bancarios que mostraban las falsificaciones y testimonios jurados de un empleado de la oficina de Bitman que se cansó de formar parte de sus planes. Sterling miró los documentos asombrado. Esto es suficiente para destruirle. Basta con hacer más que eso, dijo Ayanna con gravedad. Pero primero, tenemos que dejar que él haga su movimiento. Que se revele por completo antes de que tengamos la trampa. Y si algo sale mal, si el sheriff se pone de su lado a pesar de las pruebas, Ayanna miró hacia atrás a sus guerreros. Y Sterling captó algo frío y definitivo en su expresión. Luego pasamos a otro tipo de justicia, el tipo que no requiere tribunales ni jueces. La implicación quedó suspendida entre ellos como humo de un cañón de pistola. Sterling se dio cuenta de que esa mujer, esa líder de guerreros de varias tribus, no había venido solo a ayudarle a librar una batalla legal. Había venido preparada para la guerra si era necesario. Hay algo más que necesitas saber, dijo Ayanna en voz baja. Bitman no eligió tu rancho al azar.
Él sabe de aquel día de hace 15 años. Sabe que me ayudaste y lleva planeando esta venganza desde entonces. La sangre de Sterling se heló. ¿Cómo podía saberlo? Porque Ayanna dijo, alguien se lo dijo. La mente de Sterling daba vueltas mientras intentaba procesar las palabras de Ayanna. Alguien le había contado a Bitman sobre ese día hace 15 años. Alguien que sabía que había ayudado a una chica apache a recuperarse de sus heridas en secreto. ¿Quién? Exigió Sterling, con voz. ¿Quién iba a saberlo? La expresión de Ayanna se volvió dolorida. Dr. Harrison, el médico del pueblo que trajiste para tratarme cuando mi fiebre subió demasiado. El nombre golpeó a Sterling como un golpe físico. El Dr. Marcus Harrison había sido su amigo, la única persona en el pueblo en la que había confiado lo suficiente para ayudar a salvar la vida de Ayanna. Harrison había jurado guardar secreto, había prometido que nadie sabría jamás nada de la chica apache herida. Harrison lleva muerto 3 años, dijo Sterling aturdido. Sí, pero antes de morir, confesó a su hijo muchas cosas que le pesaban en la conciencia, explicó Ayanna, incluida la noche en que ayudó a salvar a una chica apache en tu rancho. El joven Dr. Harrison heredó la consulta de su padre, y con ella, todas las deudas de su padre con Elias Bitman. Sterling se sintió mal, así que vendió la información para saldar lo que debía. Más aún, proporcionó a Bitman un conocimiento detallado de tu propiedad, tus hábitos, tus finanzas, todo. Bitman necesitaba planear este robo a la perfección. La mandíbula de Ayanna se tensó. Pero lo que el joven Dr. Harrison no sabía era que su padre había llevado registros detallados de aquella noche. Notas médicas, bocetos de mis heridas, incluso una flor prensada de las plantas medicinales que recogiste para ayudarme a sanar. Sterling recordaba esas plantas, hierbas silvestres que crecían cerca del arroyo, remedios tradicionales que Ayanna le había susurrado en su delirio. Había pasado horas reuniéndolas, siguiendo sus instrucciones febriles porque era la única esperanza que tenía. Esos récords te van a salvar, continuó Ayanna. Porque prueban sin lugar a dudas que estaba cerca de la muerte cuando me encontraste. Ningún guerrero apache sano habría estado en esa situación. Las lesiones documentadas muestran que fui una víctima, no una amenaza. ¿Por qué importa eso legalmente? Porque el plan de Bitman depende de retratarte como un simpatizante indio que albergaba a un fugitivo peligroso. Pretende usar el sentimiento anti-apache en la ciudad para justificar la confiscación de tus propiedades como castigo por traición contra la sociedad civilizada. La voz de Ayanna llevaba una fría ira. Pero los registros del Dr. Harrison demuestran que salvaste a un niño moribundo, no acogiste a un guerrero. Sterling la miró asombrado. Has pensado en todo. He tenido 15 años para pensarlo, respondió Ayanna. 15 años para planear el día en que podría devolverte lo que hiciste por mí. Pero hay algo más. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El joven Dr. Harrison no es solo el informante de Bitman. También es su socio comercial. ¿Qué quieres decir? Las 16 familias que Bitman engañaron. Después de que confiscara sus propiedades, alguien tuvo que atender las necesidades médicas de la familia cuando se desesperaron. El Dr. Harrison proporcionaba esos servicios, a menudo a cambio de las pertenencias personales restantes que las familias habían dejado. Los ojos de Ayanna brillaron con furia justa. Crearon un sistema. Whitman roba las tierras que Harrison obtiene con la miseria que sigue. Sterling sintió como la rabia crecía en su pecho. 2 hombres en los que había confiado, padre e hijo, habían traicionado todo lo decente de sus profesiones. Mañana, cuando Whitman llegue con el sheriff Morrison, el Dr. Harrison estará con ellos. Ayanna dijo que dirá que estás mentalmente inestable por vivir solo demasiado tiempo. Que estás imaginando una persecución que no existe. Su testimonio médico respaldará la afirmación legal de Whitman. ¿Y vas a detenerlos? Vamos a detenerlos, corrigió Ayanna. Pero no de la forma que esperan. Silbó de nuevo y otro guerrero se acercó con una bolsa diferente. De este retiró Ayanna algo que hizo que los ojos de Sterling se abrieran. Una bolsa médica idéntica a la que llevaba el Dr. Harrison. Dime, Sterling, dijo Ayanna con una leve sonrisa. ¿Cuánto recuerdas de esas plantas medicinales que recogiste para mí hace 15 años? Sterling miró la bolsa médica en las manos de Ayanna, los recuerdos inundando la mente.
Esas noches desesperadas hace 15 años en las que aplastó corteza de sauce para la fiebre, recogió salvia de la pradera para infecciones y mezcló té de manzanilla para ayudarla a dormir y superar el dolor. Recuerdo algo, dijo despacio. Pero no soy médico. No, pero aprendiste más sobre medicina tradicional esa semana que la mayoría de los médicos en años, respondió Ayana. Y a diferencia de ellos, aprendiste de alguien cuya vida dependía de hacerlo bien. Abrió la bolsa médica, revelando no los instrumentos típicos de un médico, sino frascos cuidadosamente etiquetados de extractos vegetales y hierbas secas. He pasado 15 años estudiando ambos mundos de la sanación, el conocimiento tradicional apache y la ciencia médica moderna. Esta bolsa contiene remedios completamente naturales, pero que producen efectos muy específicos. Sterling examinó el contenido. Todo parecía legítimo, como algo que podría llevar un médico de frontera. ¿Qué tipo de efectos? Temporales. Síntomas inofensivos pero muy convincentes que expondrán a Bittman y al Dr. Harrison tal como son realmente. Ayana eligió una pequeña botella marrón. Este es un extracto concentrado de la raíz de la planta de patata silvestre. En pequeñas dosis, provoca molestias estomacales intensas pero breves, calambres, náuseas, sudoración y síntomas que imitan una enfermedad grave. ¿Quieres envenenarles? Quiero revelar su verdadera naturaleza, corrigió Ayana. Cuando Bittman llegue mañana por la mañana, les ofreceremos café como haría cualquier anfitrión educado. El café se tratará con el extracto justo para que se sintan incómodos. Sterling empezó a entender. Y luego vemos lo que ocurre cuando se le pide al Dr. Harrison que trate a pacientes realmente enfermos, incluido su propio socio comercial. ¿Proporcionará la atención médica adecuada o estará más preocupado por completar su negocio fraudulento? Fue brillante. Si Harrison trataba bien a Bittman, demostraría que era un médico competente capaz de reconocer enfermedades reales. Pero si ignoraba o descartaba los síntomas de Bittman, demostraría que su prioridad no era la atención médica, sino el beneficio económico. ¿Pero qué pasa con el sheriff Morrison? No forma parte de su plan, solo sigue lo que cree que es un procedimiento legal. Exacto. Por eso el sheriff será el testigo clave de todo lo que ocurra. Los ojos de Ayana brillaban con pensamiento estratégico. Cuando Morrison vea que el Dr. Harrison no trató adecuadamente a su propio socio, empezará a cuestionar todo lo demás sobre su relación. Sterling asintió lentamente. Y es entonces cuando presentas las pruebas sobre los documentos falsificados. No solo los documentos. Tengo algo mejor. Ayana volvió a meter la mano en la bolsa y sacó un diario de cuero. Este pertenecía al secretario de la oficina de Bittman, quien llevaba registros de todas las falsificaciones. Antes de desaparecer, me dio esto. Contiene detalles de cada transacción ilegal, cada funcionario sobornado, cada familia a la que engañaron. Sterling abrió el diario y silbó suavemente. Página tras página de registros meticulosos, fechas, cantidades, incluso bocetos de los sellos falsificados que usaba Bittman. Era más que una prueba. Fue una confesión completa. ¿Por qué te ayudó este empleado? Porque Bittman también engañó a su familia. Sus padres ancianos perdieron su granja por el mismo esquema hace 3 años. La voz de Ayana llevaba una profunda tristeza. El dependiente intentó arreglar las cosas desde dentro, pero Bittman descubrió sus esfuerzos. Fue entonces cuando vino a mí. ¿Dónde está ahora? Seguro, oculto entre mi gente hasta que esto termine. Ayana cerró el diario con cuidado. Pero Sterling, hay algo más que necesitas saber. Algo que cambie todo sobre el mañana. Sterling sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué? Whitman no planea simplemente apoderarse de tu rancho y marcharse. Según las notas del secretario, pretende hacer de ti un ejemplo, una demostración pública de lo que le pasa a cualquiera que ayude a los apaches. La expresión de Ayana se volvió grave. Planea quemar tu casa del rancho después de la convulsión contigo dentro si es necesario. Las palabras golpearon a Sterling como un puñetazo físico. Esto no fue solo un robo. Fue un intento de asesinato disfrazado de procedimiento legal. El secretario escribió que Bittman ha estado diciendo a la gente que eres peligroso, que planeas atacar la ciudad con aliados apaches. La incautación de mañana debe parecer justicia preventiva. Ayana le sostuvo la mirada directamente.
Nunca tuvo intención de que sobrevivieras a esto. Sterling. Sterling sintió como una furia fría crecía en su pecho. Entonces será mejor que nos aseguremos de que nuestro plan funcione perfectamente. Lo hará, dijo Ayanna con firmeza. Pero solo si estás preparado para la posibilidad de que las palabras y las pruebas no sean suficientes. ¿Estás preparado para eso? Sterling miró a los guerreros montados que esperaban en silencio a lo lejos, y luego volvió a mirar el rostro decidido de Ayanna. Llevo 15 años preparado. El amanecer se alzó gris y frío sobre el rancho de Sterling. Ayanna y sus guerreros se habían retirado a posiciones en las colinas antes del amanecer, invisibles, pero lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario. Solo Ayanna quedó, escondida en el granero de Sterling con la bolsa médica y pruebas cruciales. Sterling apenas había terminado su café de la mañana cuando oyó acercarse los caballos. 3 jinetes, el sheriff Morrison con su chaleco oficial, el Dr. Harrison con su maletín médico y Elias Bitman vestido con un traje caro que parecía absurdo en el entorno fronterizo. «Buenos días, Sterling», llamó el sheriff Morrison mientras desmontaban. Su tono era apologético, pero firme. «Me temo que tengo asuntos desagradables que tratar contigo». Sterling salió a su porche, aparentando calma a pesar de la tensión que se enroscaba en su estómago. «Buenos días, sheriff, caballeros. ¿Puedo ofrecerte un café? Acabo de preparar una olla limpia». Los ojos de Whitman brillaron con la victoria anticipada. «¡Qué considerado! Sí, el café sería bienvenido». Sterling desapareció brevemente dentro, regresando con una bandeja que contenía 4 tazas de café humeante. Había preparado las bebidas exactamente como Ayanna le había indicado. 3 tazas normales y una tratada con extracto de patata silvestre. La copa tratada tenía una pequeña astilla en el mango, apenas visible a menos que supieras buscarla. «Aquí tienes», dijo Sterling, entregando deliberadamente la taza astillada a Bitman. «Ya tienen azúcares». Los hombres aceptaron su café agradecidos. El Dr. Harrison parecía nervioso, evitando la mirada de Sterling. El sheriff Morrison parecía genuinamente incómodo con su deber. Solo Bitman parecía seguro, sorbiendo su café mientras estudiaba a Sterling como un depredador que examina a sus presas heridas. «Bien», el sheriff Morrison comenzó. «El señor Bitman aquí afirma que le debe una suma considerable de dinero. $800 para ser exactos. Tiene documentación que demuestra que pediste prestada esta cantidad hace 2 años para pienso para ganado y suministros de invierno». Sterling negó con la cabeza con firmeza. «Eso es completamente falso, sheriff. Nunca he pedido dinero prestado al señor Bitman ni a nadie más. Llevo registros cuidadosos de todas mis operaciones». «¿Tienes recibos que demuestren que pagaste en efectivo tus suministros?», preguntó el Dr. Harrison, hablando por primera vez. «Por supuesto que sí. Están dentro». «Qué conveniente», dijo Whitman con una sonrisa burlona. «Papeles que fácilmente podrían falsificarse después». El sheriff Morrison frunció el ceño. «Espera, Elías. La palabra de Sterling siempre ha sido buena en esta ciudad». «Ah, ¿sí?», Bitman desafió. «Sheriff, ¿sabe que el señor Rhodes tiene antecedentes de albergar fugitivos peligrosos?». Sterling sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo una expresión neutra. «¿Qué dices?». «Hace 15 años, brindaste ayuda y consuelo a un guerrero apache herido durante una incursión en asentamientos civiles». La voz de Bitman llevaba la indignación justa de un mentiroso experimentado. El padre del Dr. Harrison documentó todo el incidente. El Dr. Harrison se removió incómodo. «Las notas de mi padre indican que se proporcionó tratamiento médico a un apache en este rancho». «Un niño», dijo Sterling con firmeza. «Un niño herido que habría muerto sin ayuda». «Una amenaza potencial para toda la comunidad», replicó Bitman. «Por tu propia confesión, albergaste a un apache hostil en tu propiedad». El sheriff Morrison parecía confundido. «Sterling, ¿es cierto? Nunca mencionaste nada sobre esto». Antes de que Sterling pudiera responder, Bitman se dobló de repente, su rostro palideció. El sudor le golpeaba la frente mientras se agarraba el estómago. «Algo va mal», jadeó. «Me siento fatal». El Dr. Harrison dejó inmediatamente su taza de café y se acercó a Bitman,
pero Sterling notó algo extraño. En lugar de examinar a su paciente, Harrison miró nervioso al sheriff Morrison como si calculara cómo aparecerían sus siguientes acciones. «¿Qué le pasa?», exigió el sheriff Morrison. «No estoy seguro», tartamudeó el doctor Harrison, sacando un estetoscopio con las manos temblorosas. «Señor Bitman, ¿puede describir sus síntomas?». Bitman sudaba profusamente, su caro traje se marchitaba, se le daba calambres, náuseas, se sentía como una intoxicación alimentaria. Sterling observó atentamente la reacción del doctor Harrison. Un médico competente sospecharía inmediatamente del café, preguntaría por otros alimentos consumidos, comprobaría el pulso y la temperatura de Bitman. En cambio, Harrison parecía más preocupado por los documentos legales en el bolsillo del abrigo de Bitman que por el estado de su paciente. «Quizá deberíamos posponer este asunto», sugirió el sheriff Morrison, genuinamente preocupado. «No». Bitman jadeó por la incomodidad. «Terminamos esto ahora. Los papeles, la orden de incautación». Y fue entonces cuando Ayanna salió del granero, llevando el diario médico del padre del doctor Harrison y las pruebas del empleado. Su momento fue perfecto, justo cuando las prioridades del doctor Harrison se hicieron claras para todos los presentes. «Sheriff Morrison», llamó con voz clara y autoritaria. «Tengo información sobre este caso que necesitas ver inmediatamente». La mano del sheriff Morrison se movió instintivamente hacia su arma al ver acercarse a Ayanna, pero algo en su paso calmado y medido le hizo detenerse. Esta no era la postura de alguien que planea violencia. «¿Quién eres?», exigió Morrison, aunque su tono era más curioso que amenazante. «Me llamo Ayanna. Soy el niño apache que Sterling salvó hace 15 años». Ella asaltó la revista médica y la prueba del empleado, y tengo pruebas de que el señor Bitman y el doctor Harrison intentan robar este rancho por medios fraudulentos. La cara del doctor Harrison se puso blanca. «Es imposible. No puede serlo. Solo era una niña». «Los niños crecen, doctor, especialmente cuando se les da la oportunidad de vivir». La mirada de Ayanna era firme e implacable. «Los registros médicos de tu padre documentan cada detalle de mi tratamiento, incluido el hecho de que fui una niña herida. No un guerrero y que Sterling Road me salvó la vida con un acto de pura compasión». Bitman seguía doblado de dolor, gruñendo entre dientes apretados. «Sheriff, arréstala. ¿Es una fugitiva, una peligrosa y qué?», interrumpió Ayanna, abriendo el diario del padre del doctor Harrison. Según estas notas médicas, tenía 12 años, sufría 3 costillas rotas, una herida grave en la cabeza e infección por lesiones no tratadas. Difícilmente el perfil de un guerrero peligroso. El sheriff Morrison aceptó el diario y comenzó a leer. Su expresión se volvía más preocupada con cada página. «Estas notas describen a un niño que estuvo cerca de la muerte. ¿De qué tipo de redada supuestamente participaste?». «No hubo ninguna redada», dijo Ayanna con firmeza. «Me atacaron 3 hombres que me encontraron recogiendo plantas medicinales cerca del arroyo. Me dejaron por muerto porque asumieron que a nadie le importaría la desaparición de una chica apache». El doctor Harrison estaba arrodillado junto a Bitman, pero Sterling notó que en realidad no había realizado ningún examen médico significativo. No se ha comprobado el pulso, no se pregunta sobre el inicio de los síntomas, ni intento de determinar la causa de la enfermedad. «Doctor», el sheriff Morrison dijo con brusquedad, «¿no deberías preocuparte más por el estado de tu paciente?». «Doctor», Harrison se torpeó con su estetoscopio. «Por supuesto, es que las acusaciones son tan impactantes». «¿Más impactante que un hombre que parece sufrir una intoxicación alimentaria grave?», preguntó Ayanna con intención. «En mi experiencia con la medicina tradicional, estos síntomas sugieren el consumo de algo dañino. No deberías preguntarte qué ha comido o bebido últimamente». La implicación quedó suspendida en el aire. Un médico competente sospecharía inmediatamente del café, pero el doctor Harrison parecía reacio a investigar demasiado a fondo. Los ojos del sheriff Morrison se entrecerraron al observar el extraño comportamiento del joven doctor. «Déjame ver esos papeles de deuda», exigió Morrison, extendiendo la mano hacia Bitman. Bitman se aferró al abrigo con protección, incluso a pesar de su evidente incomodidad. «Los papeles son legales y vinculantes». Ayanna sacó el diario del secretario. «Sheriff, esto contiene registros detallados de cómo el señor Bitman crea documentos de deuda fraudulentos,
el proceso, los sellos falsificados, incluso los nombres de funcionarios a los que ha sobornado para validar afirmaciones falsas. Morrison abrió el diario del empleado y se le cayó la mandíbula. Página tras página de documentación meticulosa, incluyendo bocetos exactos de los sellos usados en los documentos fraudulentos de Bittman. La letra era clara, las fechas precisas, los detalles condenatorios. ¿De dónde ha sacado esto?, preguntó Morrison. De un empleado en la oficina de Whitman que se cansó de formar parte de una empresa criminal. Documentó todo antes de huir a un lugar seguro. Ayanna miró directamente a Morrison a los ojos. 16 familias han perdido sus ranchos por este mismo esquema. El rancho de Sterling se suponía que era el número 17. El Dr. Harrison finalmente pareció darse cuenta de la gravedad de su situación. Sheriff, no tenía ni idea de ninguna actividad fraudulenta. Simplemente estaba cumpliendo con mi deber profesional. ¿Tu deber profesional?, Ayanna desafió. Entonces, ¿por qué no has examinado bien a tu paciente? ¿Por qué no has preguntado por las posibles causas de sus síntomas? Cualquier médico competente sospecharía inmediatamente de envenenamiento y querría identificar la fuente. Morrison miró de Harrison a Bittman y a las pruebas en sus manos. Las piezas encajaban y la imagen que formaban era fea más allá de lo imaginable. Señor Bittman, dijo Morrison despacio. Creo que necesitamos tener una conversación muy diferente. Empezando por qué tienes tantas ganas de completar esta transacción comercial mientras supuestamente sufres una enfermedad grave. Los ojos de Bittman se movían desesperados entre el sheriff y las pruebas. El sudor le corría por la cara, pero Sterling podía ver cálculo detrás del dolor. El hombre estaba acorralado, y los animales acorralados eran los más peligrosos. No lo entiendes, jadeó Whitman. Esto no ha terminado. Incluso si estos documentos son cuestionados, hay otros que apoyan mi afirmación. Gente importante que no lo permitirá. No terminó la frase. Pero la amenaza era clara, y fue entonces cuando escucharon el sonido que lo cambió todo. Caballos que se acercaban desde múltiples direcciones, moviéndose rápido y con propósito. El sheriff Morrison sacó su arma, pero Ayanna simplemente sonrió. Esos no son enemigos, sheriff. Esas son las otras familias que Bittman engañó. Ayer envié un mensaje diciendo que hoy era el día en que finalmente lo llevábamos ante la justicia. Los jinetes que se acercaban no eran guerreros apaches. Eran familias. 16 grupos de hombres, mujeres y niños a caballo en carretas, algunos a pie. Todos tenían algo en común. Las expresiones duras y decididas de personas que lo habían perdido todo y finalmente habían encontrado una oportunidad de justicia. El sheriff Morrison guardó su arma al reconocer varios rostros. Tom Bradley, Sarah Outechkins, ¿qué hacéis aquí? Un hombre mayor, con manos callosas y ropa gastada, dio un paso adelante. Estamos aquí porque esa mujer, él señaló a Ayanna, envió un mensaje de que el hombre que robó nuestras granjas finalmente iba a enfrentarse a la justicia. Ahora mira, tartamudeó el Dr. Da Harrison. Estas personas claramente están equivocadas al decir que están equivocadas. Una mujer con 3 niños pequeños aferrados a sus faldas habló. Doctor, usted estaba allí cuando el señor Bittman confiscó nuestra propiedad. Examinaste a mi marido y lo declaraste incapaz de tomar decisiones financieras. ¿Recuerdas? Justo después de que se negara a ceder nuestra escritura voluntariamente. El sheriff Morrison se volvió hacia el Dr. Harrison con creciente sospecha. Declaraste a personas mentalmente incapaces de apoyar las afirmaciones de Whitman. La cara del Dr. Harrison se sonrojó. Proporcioné evaluaciones médicas honestas cuando me lo solicitaron. ¿De verdad? Tom Bradley se rió amargamente. Dijiste que sufría demencia de la frontera porque no recordaba haber pedido prestado dinero que nunca pedí prestado. Luego Bittman usó tu diagnóstico para que me declararan incompetente en el tribunal. Ayanna dio un paso adelante, aún sosteniendo el diario del empleado. Sheriff, la página 43 documenta el proceso exacto. El Dr. Harrison declararía a los propietarios de tierras mentalmente inestables. Whitman presentaba los papeles de deuda falsificados y el juez Caldwell aprobaba las incautaciones. Morrison pasó a la página indicada y leyó en voz alta. Procedimiento estándar. Harrison declara que Thor está mentalmente comprometida debido al aislamiento o al estrés.
Caldwell acepta testimonios médicos sin verificación independiente. Transferencia de propiedad completada en un plazo de 24 horas para evitar apelaciones. Las familias se acercaron más. Su ira era palpable pero controlada. No eran justicieros buscando venganza. Eran ciudadanos que exigían justicia a través de los canales legales adecuados. Bittman, aún sufriendo los efectos del extracto vegetal, intentó levantarse pero tropezó. Todo esto es una tontería inventada. Estas personas simplemente están resentidas con las transacciones comerciales legítimas. ¿Legítimo? Sarah Utechkins levantó un papel. Luego explica por qué la firma en ese supuesto contrato de préstamo no coincide con la letra de mi marido. Traje muestras de su firma real para comparar. Una a una, las familias empezaron a presentar pruebas que habían recopilado a lo largo de los años. Cartas con firmas auténticas que no coincidieran con los supuestos documentos del préstamo. Recibos que mostraban que habían pagado en efectivo los suministros que Whitman afirmaba haber comprado a crédito. Testimonios de vecinos que presenciaron sus transacciones. El sheriff Morrison miraba asombrado las pruebas acumuladas. ¿Cómo habéis conseguido esta información? Nos ayudó, dijo Tom Bradley, asintiendo hacia Ayanna. Pasó 2 años buscándonos, ayudándonos a organizar nuestras pruebas, enseñándonos sobre procedimientos legales. Dijo que teníamos que estar preparados cuando llegara el momento adecuado. Ayanna sostuvo la mirada de Sterling. Te dije que aprendí sobre ambos mundos, el tuyo y el mío. Aprendí que la justicia requiere más que ira. Requiere pruebas, organización y el momento adecuado para actuar. El Dr. Harrison hizo un intento desesperado de salvar la situación. Sheriff, aunque haya dudas sobre las prácticas comerciales del señor Whitman, eso no cambia el hecho de que Sterling albergaba a un fugitivo peligroso. Una niña de 12 años que estaba muriendo a causa de sus heridas. Interrumpió Ayanna con firmeza. Los historiales médicos de tu padre lo demuestran de forma concluyente. A menos que estés diciendo que tu padre era incompetente o deshonesto. La trampa era perfecta. El Dr. Harrison no podía desacreditar la documentación médica de su padre sin destruir su propia credibilidad profesional. Y no podía respaldar la documentación sin admitir que Sterling había salvado a un niño inocente, no que había albergado a un fugitivo peligroso. El sheriff Morrison miró a su alrededor a la multitud reunida. Las pruebas y los 2 hombres que intentaron manipularle. Su decisión fue clara. Elias Bittman está arrestado por fraude, falsificación y conspiración para cometer robo. Dr. Harrison queda arrestado como cómplice de estos delitos. Morrison empezó a sacar las esposas. La orden de incautación queda declarada inválida hasta que se realice una investigación completa. El rostro de Bittman se contrajo de rabia a pesar de su incomodidad física. No tienes ni idea de lo que estás haciendo, Morrison. Hay personas poderosas que apoyan mis intereses empresariales. Esto no ha terminado. Pero al mirar a las 16 familias, la confianza tranquila de Ayanna y la abrumadora evidencia en su contra, incluso Bittman pareció darse cuenta de que esta vez realmente había terminado. La deuda de honor que comenzó hace 15 años con un niño apache moribundo fue finalmente saldada por completo. 3 meses después, Sterling estaba en su porche viendo el amanecer pintar el Valle de Oro. Su rancho estaba seguro, su reputación restaurada y su futuro más brillante que en años. Los juicios de Elias Bittman y el Dr. Harrison habían concluido la semana anterior. Bittman recibió 15 años de prisión territorial por fraude, falsificación y conspiración. El juez Caldwell, revelado como su cómplice, fue destituido del estrado y enfrentó cargos penales propios. El Dr. Harrison perdió su licencia médica y recibió 5 años de prisión como cómplice de los crímenes. Más importante aún, las 16 familias vieron sus propiedades legalmente restauradas. El Tribunal Territorial, avergonzado por la magnitud de la corrupción, aceleró el proceso y proporcionó una compensación económica por sus pérdidas. Tom Bradley ya estaba reconstruyendo su granero. Sarah Utechkins había reabierto su pequeña tienda en el pueblo. Sterling oyó caballos acercándose y sonrió. Ayanna la visitaba semanalmente ahora, a veces sola, a veces con miembros de su confederación. Hoy ha montado sola, como aquella primera mañana hace 3 meses. «Buenos días», llamó, desmontando cerca de la valla. «Buenos días, Ayanna. Café siempre».
Se sentaron en su porche en un silencio cómodo, observando cómo el valle cobraba vida con la luz de la mañana. La relación entre ellos había evolucionado hasta convertirse en algo que Sterling nunca había esperado. Amistad genuina construida sobre el respeto mutuo y un propósito compartido. Ayer recibí una carta de la capital territorial. Ayanna dijo, me están ofreciendo un puesto como enlace entre los gobiernos tribales y los tribunales territoriales. Reconocimiento oficial de mi formación jurídica. Sterling alzó las cejas. Es un honor importante. ¿Aceptarás? Lo estoy considerando. El trabajo que he estado haciendo, ayudando a familias a luchar contra la corrupción, organizando desafíos legales contra reclamaciones fraudulentas, podría volverse mucho más efectivo con el respaldo oficial. Bebió su café pensativamente. Pero significaría pasar más tiempo en oficinas y tribunales, menos tiempo viajando libremente por el territorio. Parece que estás dividido entre dos mundos otra vez. No, dijo Ayanna con una ligera sonrisa. Creo que por fin he aprendido que no tengo que elegir entre mundos. Puedo puentearlas. Señaló hacia el valle donde salía humo de las chimeneas de las granjas restauradas. Estas familias ya no son solo apaches o colonos blancos. Son personas que se unieron contra la injusticia. Eso es un nuevo tipo de comunidad. Sterling asintió, comprendiendo. ¿Y qué pasa con tus guerreros? La confederación que has construido. No se van a ir a ningún sitio. Hemos demostrado que diferentes tribus pueden unirse por una causa común. Eso es algo poderoso en estos tiempos cambiantes. La expresión de Ayanna se volvió seria. Pero la confederación siempre fue algo más que la guerra. Se trataba de protección, justicia y de asegurar que nuestro pueblo tenga voz en su propio futuro. Hablando del futuro, Sterling dijo, he estado pensando en ampliar mi operación. Quizá empezar a criar caballos. Podría necesitar un socio que entienda tanto los métodos tradicionales como las prácticas empresariales modernas. Ayanna le miró sorprendida. ¿Me estás ofreciendo una sociedad de negocios? Te ofrezco la oportunidad de echar raíces sin perder tu libertad. Asociación igualitaria, decisiones compartidas, beneficios compartidos. Sterling la miró directamente a los ojos. Hace 15 años. Necesitabas a alguien que creyera en tu derecho a sobrevivir. Ahora pregunto si crees en mi visión de lo que este lugar podría llegar a ser. Por un momento, Ayanna guardó silencio, procesando la oferta. Entonces extendió la mano. Socios. Se dieron la mano, sellando un acuerdo que parecía la finalización de un círculo iniciado hace 15 años con un niño moribundo y un vaquero compasivo. Sabes, Ayanna dijo, cuando tenía 12 años y apenas estaba viva, me hice una promesa. Si sobrevivía, si me hacía fuerte, encontraría la manera de devolverle al hombre que me salvó. Lo hiciste hace meses cuando detuviste a Bitman. No, dijo Ayanna con firmeza. Detener a Bitman fue justicia. Esto construyendo algo duradero juntos. Este es el verdadero reembolso. Así es como honramos lo que comenzó esa noche. Elegiste la compasión antes que el miedo. Sterling miró sus tierras que pronto serían las suyas y sonrió. Hace 15 años. Pensaba que solo estaba ayudando a alguien que necesitaba ayuda. Lo estabas, respondió Ayanna. Pero a veces ayudar a una persona cambia todo lo demás. A veces, un acto de bondad se refleja de formas que nunca imaginas. A medida que el sol subía, tiñendo el cielo de brillantes azules, Sterling Rhodes y Ayanna empezaron a planear su futuro juntas. El vaquero que había ayudado a una chica apache olvidada había descubierto que algunas deudas de honor nunca terminan del todo. Simplemente se transforman en algo más rico y duradero de lo que cualquiera de las dos personas podría haber logrado por sí sola. El valle se extendía ante ellos, lleno de posibilidades que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar cuando comenzó esta historia. Y en ese momento, ambos supieron que lo mejor aún estaba por llegar. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el vídeo en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable donde el destino y el valor chocan de formas que nunca esperabas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo significa todo para nosotros.